Hola colega, bienvenido a estudiante de trading. Aquí Edward Cruz, tu compañero de clases en estas sesiones de estudio. El propósito de este video va a ser mostrarte la forma en que yo leo los gráficos, cómo yo interpreto la información, si es algo que le encuentras valor, le encuentras coherencia. Entonces pues bueno, te puedas quedar y bienvenido a las sesiones de estudio y pues bueno, vas a saber de qué va y pues vamos a poder estar en la misma página. Básicamente ese es el propósito de este video. Lo que voy a hacer es un análisis desde cero del par euro-dólar. Voy a tratar de hacerlo de una forma muy práctica, sin profundizar mucho sobre los conceptos. Así que si tienes dudas, preguntas, puedes dejarlas en los comentarios y con gusto yo estaré mirando para resolverlas. Sin más, vamos al gráfico. Yo lo que puedo ver acá, estoy en un gráfico semanal. Es que yo lo que hago básicamente es guiarme por la estructura. Para mí la estructura es rey y lo que hago es fijarme en el último rango que me ha creado el precio, la acción del precio. Entonces yo veo que aquí es bastante claro. Se puede ver que aquí tenemos el último bajo más alto en este punto. Voy a trazar una línea. Esto le voy a llamar dirección general. A ver. Y aquí tenemos el último alto más alto. Segundo. Yep. Entonces, yo aquí con esto ya puedo ver que hasta el momento la intención del precio ha sido alcista. Vemos que se rompió este último alto anterior, generó este nuevo alto, dejando este mínimo más alto también. Y este fue mi rango anterior. Después el precio de tener un retroceso importante me dejó este nuevo mínimo más alto y me rompió este punto acá. Más o menos por acá, dejándome este nuevo alto de acá. Entonces, ya con esta información, yo sé que el precio está en un movimiento alcista, está en una tendencia alcista, ¿verdad? Yo lo que hago aquí es después irme a gráficos a temporalidades más pequeñas. Ahora, me voy a una temporalidad de un día, por ejemplo, y hago exactamente lo mismo. Busco mi último rango. Aquí veo claramente que según lo que ha hecho el precio en la temporalidad diaria, tengo que, si voy a este punto mínimo, encuentro que el precio ya ha quebrado ese nivel y me ha hecho un nuevo bajo. Y por el contrario, en la parte de arriba, ¿de dónde venimos? Este fue el último alto que hizo el precio acá. Entonces yo señalo ese alto y señalo este bajo. Entonces, yo aquí ¿qué puedo deducir? Puedo decir que aunque en un gráfico semanal estamos en tendencia alcista, en un gráfico diario estamos en tendencia bajista, estamos teniendo un retroceso. También puedo ver que el precio actualmente está reaccionando aquí a un punto importante que fue el comienzo del rango anterior. Ven, casa perfecto. Bueno, una vez que ya tengo marcado lo que sería mi rango diario, yo lo que hago es que aquí yo le voy a llamar a esto dirección general, porque es una temporalidad muy alta, es una temporalidad muy macro, entonces no me sirve para tomar trades en el día. Entonces yo lo que hago es que aquí generalmente yo esto lo llamo dirección general macro, le agrego una M como para diferenciarle a la dirección general interna. Y bueno, sabiendo eso ya sé que el precio está en un movimiento bajista. Aquí yo ya me puedo ir a un gráfico de 4 horas y empezar a analizar esos pequeños detalles que nos va dejando el precio, que nos pueden servir para ver qué puntos podríamos tener en cuenta, cuáles puntos podrían ser importantes para buscar un trade swing, por ejemplo.
pero más que nada para tenerlos en cuenta. Yo veo que aquí en el alto previo, voy a marcar algunas cositas. Por ejemplo, acá yo veo que este fue el último movimiento, el último impulso que tuvo el precio antes de empezar los rompimientos de estructura bajistas, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es indicar que el precio me ha generado un cambio de carácter, que en inglés sería un change of character. Yo lo pongo así, de esta forma. Entonces, yo puedo tomar aquí rápidamente lo que sea como una zona de referencia como order block, como una zona de órdenes, donde el precio, podemos ver que el precio, después de hacerme ese cambio de carácter, de decirme ya terminamos este movimiento alcista, que fue básicamente un retroceso porque sabíamos que veníamos bajistas. Después de venir a esta zona, después de haber hecho lo que el precio tenía que hacer en toda esta área, llenó esta zona de órdenes y se fue, rompiéndome este mínimo interno anterior y el mínimo externo, ¿no? El mínimo más importante que teníamos ahí. Entonces, aquí fue donde se generó una vez más el movimiento que terminó rompiendo esos dos mínimos siguientes. Es algo que debería tener en cuenta. Voy a mirar rápidamente qué puedo encontrar acá. Yo veo aquí en una temporalidad, vamos a ver una temporalidad más pequeña. Vamos a ponerle de un día. Aquí en un día, que este movimiento, este impulso fue el último antes de que el precio terminara yéndose a la baja. Entonces aquí yo voy a buscar información que me sirva. Vamos a ver, yo aquí puedo ver que una vez me llegó a esta zona, a ver, mira, una vez me llegó a esta zona, me hizo un rompimiento. Es más, si lo queremos hacer tomando en cuenta todo esto como un solo movimiento, que está bastante válido también, pero realmente podemos hacerlo más preciso, ya que el precio acá, una vez que llegó a la zona, el precio tiene este impulso, tiene un retroceso, tiene un impulso más. Después viene con un retroceso, trata de continuar, pero rápidamente es empujado a la baja. Es rechazado en esta área. Entonces, yo cuando veo eso, una vez más, puedo ver que aquí se generó un cambio de carácter en esta área, que es básicamente el tipo de confirmaciones que personalmente yo espero para empezar a buscar en esa zona donde potencialmente yo podría poner un trade. Bueno, entonces, una vez que el precio llegó ahí, vemos que después se fue, volvió, tomó liquidez en este punto, como lo vemos acá. Y después de eso, me entró, mira, aquí tenemos un lindo bloquecito. Apenas lo tocó. Pero podemos tener en cuenta, por ejemplo, lo que fue todo este último movimiento alcista, ese último impulso. Y mira cómo llegó a esa zona, sacó este puntico de liquidez acá y se fue de vuelta. Bueno, como ya sé que esta área ya fue tomada, ya empiezo a observar qué es lo que el precio continúa haciendo de aquí para abajo. Yo creo que es importante ir desmenuzando, ir como escarbando un poquito, mirando qué fue lo que estuvo haciendo el precio
para poder tenerlo en cuenta más adelante, ya que si no uno no tiene una buena vista general de lo que pues viene haciendo el precio, ¿no? Si solo te fijas en una sola temporalidad en la que vas a usar para tomar trades, no digo que no se pueda, pero tener una imagen macro te ayuda muchísimo a entender qué está haciendo el precio en las temporalidades más altas, como dicen, como por ejemplo 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto. Una vez visto esto, vemos que este de acá es el último impulso que el precio tuvo antes de caer fuertemente. Entonces, yo aquí básicamente lo que hago es señalar algún punto en esta área que fue donde yo veo que el precio decidió seguir con el movimiento. Esta área por acá que fue donde generó un rompimiento del último bajo interno que tenía, seguido por el bajo externo. Y a ver qué es lo que está sucediendo, dónde está el precio actualmente ahora, como por qué está reaccionando en esta área. Entonces, tenemos aquí una venta agresiva, se puede ver todo ese vacío que queda ahí. Eso es una gran señal para mí, me gusta ver eso. Entonces, y aquí vemos todos estos puntos. Yo lo puedo tomar todo esto como liquidez. Vemos cómo queda todo este vacío que puede venir a ser llenado. Entonces yo básicamente podía tomar todo lo que es como por referencia. No es algo que me sirve para tomar un trade hoy, por ejemplo. Pero sí me sirve para tenerlo como referencia. Ya tengo mi análisis hecho y a partir de él voy trabajando y lo voy actualizando constantemente. Bueno, ¿qué más puedo ver? Siguiente punto, veo que aquí me hizo un quiebre interno. También veo que hay una venta agresiva en esta área. Se puede ver que está agresivo el movimiento. Y también puedo observar que ya el precio, después de que hizo ese quiebre, regresó a esta área de órdenes y se fue. Me generó el siguiente rompimiento. Entonces yo creo que es una área importante para tener en cuenta, pero como vemos acá, ya el precio ya la rompió, o sea, no la respetó. Vamos un poco hacia atrás, a ver qué vemos acá en este punto. A ver si encontramos algo que nos dé sentido, que le ponga un poco de lógica. Bueno, resulta que este movimiento interno acá, a ver cómo se dio. Tenemos que aquí fue la última toma de liquidez. Vamos a llamarle esto el sweep y vamos a ponerle a este el church. Ese fue el último rango que hizo como en un día, en 4 horas. Vamos a ponerle. Ya lo dejo en un día porque es más clarito y menos información para manejar. Vemos que el precio, después de haber tomado este punto, el precio se quedó aquí como rangueando, como consolidando, como acumulando un poco, se podría decir. Vemos como tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Tenemos que aquí hizo nuestro primer zigzag. Subió, bajó, intentó subir, pero fue por esta liquidez. Ahí terminó. Me generó un rompimiento estructural alza, diciéndome, ¿sabes qué? Aquí ya hice mi movimiento completo. El precio generalmente se mueve como en zigzag. En inglés le dicen como en two legs, pero en español eso no tiene sentido. Entonces yo le llamo pues zigzag, que sería 1, retroceso y 2. ¿Ves? Después de eso vemos que el precio viene y me hace un rompimiento de estructura. Obviamente todo esto interno. Y a partir de ahí vino por alguna especie de order block en esta zona. Miren cómo entró ahí, se apoyó, intentó romper este máximo anterior, interno, obviamente, no lo logró, pero después de haber tenido un retroceso y haber tomado seguramente tal vez un order block por acá, una zona de órdenes, finalmente lo rompió.
Entonces, vamos a ver que esta zona acá es como clave para lo que sucedió anteriormente. Voy a estirar, voy a estirar aquí la zona y vemos como cuando el precio llega a esta zona, a este último punto que fue clave para que se generara ese rompimiento que ya o sea, ya nos dice, ¿no? Ya solamente con ver las velas ya nos dice bastante de su intención. Vemos que hubo una compra agresiva. Entonces vemos que el precio llegó acá, aquí el precio le cuesta, pero finalmente viene y rompe esa zona y nos deja este order block acá, que fue el que ya vimos que nos irrespetó. Pero sabiendo en cuenta que esta zona era una zona bastante importante a tener en cuenta, yo podría pensar que el precio, después de tomarme la liquidez de este último alto de acá y de romperme este último mínimo de acá, los voy a señalar para que todos estemos en la misma página. Este fue un punto decisivo. Se podría decir que este fue un punto decisivo porque fue el que generó el movimiento que finalmente rompió, que generó todo este movimiento para ir por el primer bajo, que fue el bajo interno, que sería este de acá, que después finalmente, después de este order block que nos dejó acá, vino, tomó más órdenes y se fue por el bajo externo. Entonces, teniendo toda esta teoría de conspiración, broma, toda esta teoría, toda esta hipótesis que acabamos de generar, vamos a tomar en cuenta esta zona de acá. Vamos a tomar este bloquecito, esta vela de acá, y vamos a tomarla en cuenta. Inclusive podemos tomarla en cuenta desde acá, todo lo que ha sido estas dos velas, pero ya podemos tomar en cuenta solo la de arriba. Mira cómo el precio está ahí. A ver, miremos qué pasa si la tomamos en cuenta solo la última vela. Mira cómo el precio está tocando de manera precisa y rebotando en esa área. Entonces, nada, ya empieza a tener todo sentido hasta este momento, ¿no? Como que empezamos a juntar todas las partes, todos los jugadores están y uno dice, bueno, ok, ya tenemos algo que tiene sentido armado. Bueno, en este punto yo lo que hago es que prácticamente aquí le pongo que esto es semanal, así yo lo sé, y lo que hago es tener en cuenta ya lo que vemos en esta área de acá, este último movimiento. Entonces ya me puedo ir a gráficos de 4 horas, por ejemplo, 4H, y ver que el precio acá, mi último rango, si analizo el último rango que hizo fue, miremos desde acá, tenemos este mínimo más bajo, este alto más alto, perdón, este mínimo más alto y este alto más alto. Tenemos un retroceso hasta acá, mínimo más alto que el anterior y alto más alto. Este alto de acá no me gusta mucho porque es con mechita, no es con cuerpo, pero teniendo en cuenta que estamos reaccionando a esta zona, lo tomo como válido. Entonces, tengo que este era mi rango actual hasta el momento, que como ven acá ya fue roto. Pero digamos que esto no ha sucedido. Si hagamos de cuenta que esto no ha sucedido, si el precio todavía estuviera entre estas dos líneas, sabríamos que vendríamos todavía en tendencia alcista y en esta área, por ejemplo, podríamos esperar alguna confirmación que nos dé luz verde para ir en compras y generar un nuevo alto.
pero no es el caso. Ahora lo que hizo el precio fue romperme la estructura. Entonces yo ya tengo que mi alto más alto es este, pero ya tengo que el precio me empezó a generar bajos más bajos. Esto acá mirando este micromovimiento. Me salté por alto el rango anterior, que tengo que mirar el rango macro de este movimiento, que obviamente sería entonces este. Acá tenemos la parte baja de ese rango y la parte alta que ya la marqué. Aquí también de vuelta, yo llamo dirección general. Ahora esto. Dejé. Listo. Pero aquí esta dirección general para mí ya empieza a tener más valor a la hora de tomarla en cuenta para el trade diario, digamos, porque ya estamos mucho más cerca de lo que es el precio. Después lo que sería esto que sucedió acá, que les comenté, que fue el rompimiento de este rango, yo a eso le llamo rango tradeable. Este fue el último que hubo al alza antes de que se me generara este rompimiento. Entonces ahora yo lo que hago es observar hasta qué punto el precio va y me genera un cierre de rango, ¿no? Porque aquí tengo que mi rango se cerró, que el cambio de carácter, el precio me lo hizo acá. Vemos cómo tomó liquidez desde este punto, entró a zona de órdenes. Y acá vemos como el precio me hizo un cambio de carácter. Entonces yo puedo pensar que el precio puede venir y jugar en toda esta área. A ver, así. Qué sé yo. Una idea, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, no sé, venga y tenga un gran rebote en esta área, por ejemplo, puede ser. O puede ser que venga y haga toma de órdenes por acá, en esta área, por ejemplo, también. Por ejemplo. Pero entonces, yo aquí ya en este punto, ¿qué escenario tengo básicamente? Los rangos que marqué anteriormente son más que nada para tener una referencia de la dirección del precio en esas temporalidades, pero es más que nada para tener la referencia. Si algún día el precio llegue a ese punto, pues entonces ya miro la información que ya tengo marcada, la referencia que ya tengo ahí, y digo, y ya en base a eso hago mi análisis también, ¿no? Lo tengo en cuenta. Ahora, lo que tengo acá es que el precio, en general, el precio sigue alcista. El precio sigue en una tendencia alcista. Vemos que el último rango que me hizo todavía es alcista. Hasta que el precio no venga y rompa este nivel de acá, este punto de acá, puedo seguir considerando que el precio está en tendencia alcista. Todo lo que haga acá puede ser un retroceso, búsqueda de liquidez, de órdenes para continuar su movimiento. Bueno, si seguimos, esto lo marqué ahí medio al aire, no lo hice analizándolo bien, pero como ven, básicamente es eso. Yo lo que hago es fijarme más que nada en la estructura. Ustedes saben que el precio se va moviendo dejándonos, si va en tendencia alcista, va dejándonos bajos más altos y altos más altos. Si vamos en tendencia bajista, lo contrario, sería altos más bajos y bajos más bajos.
hasta que el precio nos genera también cambios de carácter, que ahí podemos empezar a decir, ok, entonces el precio está teniendo un cambio de dirección. Y bueno, y hay muchas cosas más que hay que tener en cuenta, hay mucha más teoría que hay que tener en cuenta. Según este tipo de metodología, es la forma en la que yo leo el mercado, es la forma en la que yo he aprendido a encontrarle sentido a lo que está pasando atrás del movimiento del precio. Si es algo en lo que tú le ves coherencia, en lo que tú le encuentras el sentido también, bueno, te invito a que te sumes, te suscribas, actives la campanita, dejes un like y me des un comentario si tienes dudas, si tienes alguna pregunta, con gusto, en cuanto pueda. Yo voy a estar trabajando para generar vídeos respondiendo a tus preguntas. Entonces, en este punto, aquí lo que yo hago es más intraday, yo hago más, se podría decir como scalping, es fijarme en lo que ha sucedido acá, en todo este movimiento, que es lo último que ha hecho el precio, ¿no? Ahora estamos en un gráfico de 4 horas. Yo tengo que mi dirección general es alcista, pero mi rango tradeable, que a esto ya le empiezo a llamar rango tradeable, es bajista. Está abierto por el momento, no ha cerrado. Entonces yo lo que hago es que voy actualizando según el precio se vaya moviendo. Y bueno, obviamente teniendo en cuenta que el rango está abierto, no lo doy por cerrado. Vamos a analizar con más detalle en una temporalidad, por ejemplo, de 15 minutos. Vemos aquí el precio nos había dejado un pequeño blog aquí, por el cual fue llenado. Después el precio aquí, como ven, nos deja una ineficiencia bastante grande, bastante amplia. Como vemos ahí. Todo esto el precio se podría decir que lo tomó como liquidez. Todos estos puntos de acá. Aquí hizo como una especie de retroceso que yo no lo tomo como válido, pero se podría decir que este fue como el último empujoncito del precio. El último empujoncito que hizo el precio antes de que se desmayara prácticamente. Entonces si yo estiro aquí, no. A ver, déjame ver si por aquí hay algún retroceso que encuentro válido. Se podría decir que fue acá en esta zona. Bueno. Vamos a poner en un gráfico más macro para no enredarnos tanto con tanta información. A ver. Sí, básicamente tenemos aquí esta zona sin ser tomada y todo eso que se puede contar como liquidez. Igualmente, después de este impulso bajista, el precio regresó a esta zona de órdenes, podría decir. Después volvió, después hizo un retroceso bastante grande, bastante grande. No llegó aquí a la mechita, pero esto perfectamente aquí hizo la continuación del order flow, así que es bastante válido. El precio siguió cayendo, sin embargo voy a dejarlo marcado. El precio siguió cayendo, me generó un nuevo bajo. Aquí le voy a llamar Break of Structure. Bueno, entonces el precio me hizo esto. Pam, 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 pam. A ver,
Tenemos impulso bajista, retroceso, impulso bajista. Tenemos un retroceso que viene por esta pequeña liquidez que ve acá. Y después de eso tenemos un rompimiento. En esta área hay como una especie de retroceso interno, el cual no tomo en cuenta de verdad. A ver, déjame ver si vemos como después de pasar al 50% de esta área, que esa es como una área de descuento. Le llamo área de descuento porque cuando el precio entra en esta área es una buena área para comprar. Si yo compro en esta área de acá, estaría comprando súper ya, claro, como lo digo acá, digamos que no sería una muy buena idea de negociación, ya que lo que yo estoy buscando es un descuento en el precio. Y con esta herramienta yo puedo marcar el área, y cuando el precio llega a esa área, yo ya puedo contemplar, buscar oportunidades de venta en este caso. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? A ver, voy a ponerlo en H1. Ya el precio es un retroceso acá. Ok, yo lo que veo es que aquí lo más cerca, a ver, aquí tenemos otro boss, tenemos otro rompimiento de estructura. Vamos haciéndolo organizado esto. Vamos a sacar esto para que no nos confunda. Aquí hubo otro rompimiento de estructura. Y hasta ahí vamos. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es fijarme prácticamente en el último rompimiento de estructura que hubo. Yo puedo sacar todos los detalles de toda esta área, pero lo más cerca al precio es este. Digamos que básicamente el último impulso que hubo fue este de acá, este pequeñito de acá. De acá hasta acá. Este punto de acá me pone en duda porque viene y toma la liquidez de este punto. Y eso nos dice que fue un movimiento importante. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, en este caso, es buscar esos puntos donde veo que el precio tomó liquidez de alguna especie de retroceso anterior, y lo marco como mi zona. Entonces yo lo que ahora hago es que marco esto como mi zona. La zona viene siendo digamos un rango dentro del rango tradeable. Entonces ya me estoy acercando más a lo que sería un punto para tener en cuenta para tomar entrada. Después de eso yo veo acá, ya me voy para una temporalidad más pequeña o más alta. Voy para la temporalidad de 15 minutos. A ver, vamos a analizar esto de acá un segundito. Y ya, sí señor, sí señor, sí señor. Vemos como este fue un alto. Vemos como este de acá fue un alto. Y este fue un nuevo alto, un nuevo alto más bajo, y este fue un bajo más bajo. Lo vemos como por nada supera a este de aquí anterior, ¿no? Como hubo este retroceso y rompió este bajo anterior, este pequeñito que hay acá. Lo voy a ampliar para que se pueda ver. Vemos como justo rompe ese nivel por casi nada, ven, por un poquitito. Entonces aquí hay un retroceso que yo cuento como legítimo. Después de eso me genera un rompimiento de estructura aquí hacia el alza y me hace el primer movimiento del zigzag y segundo, pa, me toma la liquidez que hay en esta área y después se va a por la liquidez del mínimo anterior. Sabemos que el movimiento viene bajista, entonces podemos estar buscando entradas bajistas. Pero ¿qué es lo que hizo el precio con toda esta acumulación que hubo acá? Después de esa venta tan agresiva, mira, nuestro rango anterior se podría decir que venía, a ver,
Déjame ver, tenemos acá un retroceso. Sí, tan. Y aquí hay una pequeña toma de liquidez de este punto de acá, de este retroceso que hay acá. Entonces se podría decir que nuestro rango anterior venía desde este punto. Este era el alto anterior que podemos tomar en cuenta. Podemos tomar en cuenta lo que fue este impulso anterior, este retroceso anterior, y aquí buscar una oportunidad de venta. El precio llegó a esa área y sabiendo, teniendo en cuenta que veníamos en un movimiento bajista, pues nuestra dirección para el trade iba a ser bajista. Después de haber jugado acá el precio y haber tomado la liquidez, haber llenado las ineficiencias, haber tomado esta liquidez también de este punto de acá. Aquí tenemos liquidez también. El precio llegó a esta zona de órdenes y se fue. Después lo que hago es que cuando encuentro un punto de interés, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo. A ver. Yo lo que veo es que el precio acá vino así, me hizo un retroceso, a ver, bajo acá, tan, retroceso, tan, retroceso, y me hizo un pequeño rompimiento acá, después me hizo una toma de liquidez de este punto, tal vez tomó order block de esta parte, zona de órdenes, y se fue. Entonces yo ya veo que mi rango interno está acá. Este fue como una parte decisiva para que el precio continuara, ya que vemos que fue el que rompió el rango externo macro. ¿Se acuerdan? Este que venimos marcando acá, este de acá, aquí fue donde el precio hizo ese rompimiento. Bueno, entonces de hecho esta es mi zona. El precio me hizo pequeños movimientos más bajos, rompiendo el anterior, y después me generó una toma de liquidez y mira cómo tuve esa venta agresiva. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar esto como mi zona actual. Ahora sí, busquemos a ver si tenemos alguna especie de zona interna. Vemos como el precio acá, impulso, retroceso, impulso, a ver, déjame ver, aquí hay algo. Sí señor, aquí hay un retroceso, aquí hay una toma de liquidez y el precio se vende de vuelta agresivamente, ¿ves? Entonces, como este fue el impulso que generó el rompimiento, que me generó el cambio de estructura en una temporalidad macro, yo voy a dejar esta zona marcada aquí, pero voy a marcar esto como mi zona interna de lo que está haciendo actualmente el precio y le voy a poner otro color. Eso. Y mira cómo está reaccionando a ese punto en este momento el precio. Tomo esta velita de acá como order block y ponemos así. Podríamos refinarlo un poquito tal vez. A ver qué más hay por ahí, qué encontramos por ahí. No, de verdad que no. Déjame ver, tal vez podría ser por acá, pero ya, bueno, mira, no sirve tan bien. Es más que nada para tenerla en cuenta. Ya sabemos que llegó ahí y está generando rechazo. ¿Qué podemos expectar nosotros a partir de este punto? Bueno, tenemos que esta es nuestra última zona que nos ha generado el precio. Entonces, si analizamos lo que el precio ha hecho en este último tramo de movimiento, hacia simple vista, yo puedo ver que aquí tuvo un impulso, un retroceso y un impulso. Tenemos nuestras dos piernas, como dicen en inglés. Después de eso,
Mira cómo el precio está generando esa caída fuerte. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué nos genera esto? Aquí vemos que el precio, después de haber tomado, podemos decir, después de haber llegado a este punto, yo puedo empezar a pensar, ok, ya me hizo lo que sería el zigzag completo, ¿no? Yo aquí puedo tomar que el último rango del precio fue este, micro rango le llamo yo. Es este, y ya empezar a considerar si el precio me rompe esta estructura. ¿Por qué este? Vamos a analizarlo. A ver, este fue el último alto que hubo acá. El precio llegó hasta acá, que fue el que generó el rompimiento, tuvo esta caída y subió. Entonces, de verdad, es este de acá. Que de hecho ya vemos cómo lo rompió. O sea, y yo ahora lo que puedo hacer es, entonces, buscar una venta. Ya me puedo ir a un minuto y ver qué hay por acá. Vemos como el precio justo lo rompió. Justo lo rompió. Este fue el que rompió el alto anterior. Entonces yo tomo en cuenta el mínimo de este retroceso. Yo aquí lo que puedo hacer es utilizar esta herramienta, le llaman Boxgun en inglés, y definir, por ejemplo, mira, si el precio me hace un retroceso hasta el área de 50, de 0.5 o más, podríamos estar hablando de alguna entrada. ¿Qué puedo ver yo en un minuto? De verdad, podría tomar esto como liquidez acá, y esta pequeña inconsistencia en el precio, este pequeño espacio que hay acá como inconsistencia, ¿sí? El precio puede venir, tomar esta liquidez, llenar este imbalance, y bueno, podríamos tomar lo que sería todo esta última parte del movimiento como punto para buscar entrada. Tenemos 4.7 pips. Podría ser, otra cosa que podría llegar a suceder también es que el precio venga por estas dos puntitas de acá, tomándolo como liquidez, y que a partir de ahí tome órdenes y se vaya. Y bueno, obviamente todo esto tiene que ver mucho con la información que tienes, con lo que sabes, con lo que has practicado. A veces puede que se te lee el gráfico súper bien, a veces puedes equivocarte, somos humanos, y bueno, para eso es la práctica, ¿no? Y ese es el propósito de este canal, práctica. Así que bienvenido, es muy grato tenerte por acá, deja tus preguntas. Esto es más que nada para que te des una idea de cómo yo encaro los gráficos. En el futuro me gustaría, en mis sesiones de estudio, las que hago en las mañanas, en vivo, y que tú puedas estar ahí, acompañarme, y que juntos podamos estudiar el gráfico y analizar con detalle todo lo que el precio nos quiere mostrar. Bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like, así me apoyas en este nuevo emprendimiento, y nos vemos más adelante en los gráficos. Feliz trading. Chao, chao.